Hola, buenas tardes. Actividad 3. Estimación del tamaño de un software. Estudiante Jonathan Quiñones Martínez. Matrícula ES 1625309. Correo electrónico jonquimar@nube.unad.mexico.mx. Ingeniería de Desarrollo de Software. Docente María Elena Martínez Mendoza. La estimación del tamaño de un producto de software. Una estimación de software es una predicción de cuánto tiempo va a durar o cuánto costará nuestro proyecto. Una estimación de software es determinar si los objetivos, los tiempos de que disponemos para realizar nuestros proyectos son suficientemente realistas. La estimación del software nos ayuda antes del proyecto para así detectar los proyectos que no convienen abordar y que no son rentables. Los métodos de estimación de software se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son aquellos que siguen un enfoque heurístico o los que siguen de un enfoque paramétrico. ¿Qué es un método de estimación del tamaño de software y cuáles son sus características? Un método de estimación nos ayuda a calcular la precisión de diferentes métodos de estimación de costo. La estimación es usada para definir el presupuesto del proyecto. Las organizaciones necesitan hacer estimaciones de costo y el esfuerzo del software. Sus características se basan en métodos estructurados para poderse usar a lo largo de las fases del proyecto y así poderse usarse con todos los elementos del proyecto. Ser susceptible al análisis estadístico, ser adaptable al tiempo de trabajo que se va a hacer al futuro, proporcionar medios para juzgar la exactitud de las estimaciones. Identifica los métodos de estimación proxy y prob y explica para cada uno de ellos los siguientes elementos. Objetivo y características. Proxy, su objetivo es estimar las líneas de código de un programa antes de implementarlo. Ya que visualizamos el número de líneas de un programa que apenas se está planeando, es bastante difícil. Un proxy es una característica del programa que es fácilmente visualizable en etapas tempranas del desarrollo. El proxy debe tener una alta correlación con el esfuerzo necesario para construir el programa. Debe poder contarse o medirse en forma automática sobre el producto terminado. Debe ser fácil de visualizar al comienzo del proyecto. Debe ser adaptable a las necesidades específicas. Debe ser adaptable a variaciones de implementación. Probe, su objetivo es la utilización de objetos de base denominados proxy para estimar el tamaño más probable de un producto. Estimar el tiempo de desarrollo. El tamaño real del programa estará estrechamente relacionado con el tamaño estimado del programa. Las fases del método de Probe son las siguientes: diseño conceptual, clasificación de los objetos, cálculos de log modificadas y agregadas, estimación del tamaño y el tiempo, cálculo del intervalo de predicción. Incluye un caso de aplicación de cada uno de ellos. El método prob. La estimación del trabajo para desarrollar un sistema de consulta de una base de datos. Primero se debería producir el diseño conceptual y después dividido en partes. Después se tendría que estimar el número de elementos por cada parte. Por ejemplo, si se estima un total de 80 elementos y se sabe que cada elemento en promedio ha tomado 1.5 horas para desarrollarlo, el tiempo de desarrollo total estimado debe ser de 120 horas, 80 elementos por 1.5 horas. Para hacer estimaciones precisas se necesita un proceso estadístico formal para determinar el tiempo promedio requerido para desarrollar una parte. El método PRO indica cómo hacer esto. La línea de tendencia para estos datos es calculada por un método llamado regresión lineal. Este produce una línea que se ajusta exactamente a los datos. La línea de la tendencia o línea de regresión es representada por la siguiente ecuación: tiempo de desarrollo, tamaño estimado. Los valores son calculados por el método PROB descrito en este anexo y ellos son determinados matemáticamente para una mejor representación de la tendencia de los datos. El valor es el promedio de tiempo desarrollado requerido por el valor de una base de datos. El tiempo extra. Esta ecuación indica que para proyectos sin elementos en el tiempo de desarrollo debe ser de 0.17 horas o cerca de 10 minutos. Después se debe sumar 1.5 horas por el elemento. En el método proxy nos permite usar cualquier ítem que se seleccione como proxy, siempre y cuando reúna los criterios para un buen proxy, que son los siguientes:
El tamaño medido del proxy debe relacionarse al esfuerzo requerido para el desarrollo del producto. El proxy debe ser automáticamente contable. El proxy debe ser fácil de visualizar al inicio del proyecto. El proxy debe ajustarse a las necesidades de cada proyecto y desarrollo. El proxy debe ser sensible a variaciones de implementación que afectan el costo y esfuerzo del desarrollo. Como conclusión, redacto una recomendación en relación con el uso de los métodos de estimación Proxy-Prop que dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se debe utilizar el método Prop para estimar y planear trabajo? Prop lo utilizamos con proxies para estimar el tamaño del producto y tiempo de desarrollo. Para ello debemos tener una buena estimación, se necesita conocer bien el producto. ¿Por qué? Generalmente es difícil visualizar los detalles del producto en las primeras etapas del proyecto. ¿Cuándo se debe utilizar la estimación del proyecto utilizado en el método proxy? Se debe utilizar en el método proxy cuando requerimos saber el tamaño de estimación de un programa, porque tiene que ir usando los pasos básicos del procedimiento para estimar el tamaño estimado del programa.